Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Muy bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a esta nueva transmisión preparado por el cuerpo de Hermanas Dorcas, con la ayuda siempre de nuestros hermanos de comunicaciones. Alabamos a Dios por la habilidad que Dios les ha dado a nuestros hermanos, y en esta tarde ya tenemos esta gran bendición de parte del Señor de poder llegar a sus hogares a través, ¿cierto?, de esta pantalla. Yo alabo a Dios en esta hora, quiero bendecir su nombre por la vida, por la salud, tan importante, algo que a diario a lo mejor lo decíamos en medio de nuestros cultos, pero realmente hoy día ha retomado ese valor, lo que significa agradecer a Dios. El día que nos da, la fuerza, el aire que respiramos, porque todo eso viene de parte del Señor. Así que queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión, saludar a nuestros amados hermanos y hermanas de nuestra iglesia Talca Sur, a cada uno de los templos anexos y también a nuestros hermanos de San Clemente Norte, con quienes estamos trabajando unidos para que a través de lo que ustedes nos comparten, esos hermosos videos con alabanza, con oraciones, podamos preparar estos hermosos programas, primero para engrandecer a Dios y para poder llegar a cada uno de sus hogares. Dios bendiga cada familia que está detrás de esa pantalla, mirando, observando, atendiendo también a este momento especial, donde vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a compartir un hermoso tema durante esta tarde, la palabra del Señor, y también tendremos momentos de oración. Así que le damos la más cordial bienvenida. Vamos a compartir con ustedes una alabanza. Esta alabanza fue entonada por el cuerpo de Hermanas Dorcas en un día muy especial. Fíjese que Dios nos regaló una semana de aniversario pastoral. No es habitual para nosotros hacer nuestra semana de aniversario la primera semana de marzo, pero Dios lo preparó todo de tal manera que nos permitió disfrutar de esa hermosa semana. Y el día miércoles tuvimos una hermosa bendición junto a la iglesia de Molina Norte. En ese día empezamos cantando "Yo solo espero ese día". Así que vamos a transportarnos, o más bien vamos a traer a nuestra memoria ese día, el comienzo de ese día miércoles, nuestro aniversario pastoral, y a continuación usted podrá ver también una representación que el cuerpo de Hermanas Dorcas hizo durante el mes de septiembre, cuando celebrábamos el mes de la Biblia, durante el año pasado, del pasaje de las 10 vírgenes. A la vuelta estaremos en una videollamada, en algo distinto quizás como habitualmente lo hacemos, pero es una bendición, una oportunidad que Dios nos da. No podemos estar con mis hermanas en este lugar por lo que estamos viviendo, pero sí a través de esa videollamada vamos a estar conversando con nuestra hermana en relación a esta representación que usted va a ver. Así que Dios bendiga, reciba, comparte esta hermosa alabanza y vea con tranquilidad, vea con un espíritu reflexivo esta representación de nuestras hermanas Dorcas.
Que el Señor nos bendiga. Yo solo espero ese día.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Vamos, el esposo ya viene, vamos a recibirle, acompáñenme. Sí, ya viene, es hora ya. Vamos a recibirle. Cristo viene, qué alegría. Qué alegría, Cristo viene. Isabela, Cristo viene. Ya llegaron el momento. Sí, qué emoción, ha llegado el momento y nos hemos preparado. Nuestro Señor ya viene. Sí, mira, Sarita, yo me fui a comprar este hermoso vestido. Mira mis alhajas para esperar a mi Señor. ¿Y tú, Sarita, cómo te has preparado? Ay, yo me preparé orando, me preparé ayunando, meditando en lo mucho que mi Señor me ama. Sarita, muy bien. Yo me preparé igual, orando al Señor, comiendo de la palabra del Señor, para que nuestras lámparas estén llenas de aceite y todo estará bien. ¡Qué alegría! ¡Cristo viene! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Cristo viene! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¿No creen que hemos esperado mucho tiempo? ¿El Señor se habrá olvidado de nosotras? No te desalientes, Anaí. El Señor prometió que te venía. Ten fe. Sigamos orando. La noche avanza y el Señor está tardando mucho. Padre Isa, no te preocupes. Él dijo que venía y lo verán tus ojos. Así es. Sí, lo verán. El Señor vendrá. Me siento tan cansada, tengo mucho sueño. Mejor vamos a descansar. Oh, sí. Pero solo un momento. Vamos a descansar. Un ratito. Vamos, Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ya viene el esposo, salid a recibirle. Despertad, ya viene el esposo, salid a recibirle. El esposo ha llegado, salid a recibirle. El esposo ha llegado, salid a recibirle. Nos hemos quedado dormidas. Nos hemos quedado dormidas. ¡Despierten! ¡Despierten! ¡No puede ser! ¡Su lámpara! ¡Su lámpara! mi lámpara se aflojó. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a los que venden y comprar para vosotras. Sí, es verdad, es verdad. Vamos, vamos todas a comprar. Vamos. Qué terrible que casi un aceite. Qué bueno que tomamos aceite tan vasitas. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, Señor, llegaste. Te estábamos esperando. Sí, amén, Señor. Y lo estábamos esperando. Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! ¡Mi Señor llegó! ¡Llegó mi Señor! ¡Gloria a Dios! Que la paz sea con ustedes. Amén. Venid bendita de mi Padre. En lo poco ha sido fiel, sobre mucho la pondré. Entrad en el gozo de vuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Bendito el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío.
obradores de maldad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mas, como en los días de hoy, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Bien, damos gracias al Señor. Ya pudieron ustedes ver la representación que hicieron nuestras hermanas Dorcas en el mes de septiembre para cuando celebramos el mes de la Biblia. Pero antes de continuar, ustedes ya ven en su pantalla que hay varias hermanas que nos están acompañando porque vamos a tener un tema de conversación muy interesante y muy profundo. Y para dar inicio a esto, primero queremos compartir con nuestra hermana Camila Rosa y nuestro hermano Matías Rosa una hermosa alabanza que ellos tienen para deleitar al Señor. Ellos siempre están en los servicios de Dorcas y también nos bendicen alabando al Señor, así que les vamos a dar la oportunidad, hermana Camila, hermano Matías, el Señor les bendiga. En el nombre del Señor. Amén. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad, para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad, para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Camila y nuestro hermano Matías. Y ahí apareció nuestra hermana Evelyn. El Señor la bendiga. Y bendiga esta hermosa alabanza que han cantado estos pequeñitos. Realmente es una dicha poder lavar nuestra ropa en la sangre del Cordero, ¿cierto? Y tener acceso a esa bendición de estar toda una eternidad con el Señor. Ese va a ser el momento más glorioso para el pueblo del Señor. Amén. Queremos saludar a nuestras hermanas. Se encuentran con nosotros nuestra hermana Nancy Barza, nuestra hermana Claudia Retamal y nuestra hermana Evelyn Castillo, a quienes Dios bendiga grandemente. Yo sé que esto es algo nuevo para nosotras. Antes conversamos, había harto nerviosismo a lo mejor, pero nos hemos encomendado al Señor, le hemos pedido al Señor que nos dé la gracia, ¿cierto? Amén. Lo hemos hecho a lo mejor en nuestros hogares, pero ahora junto a nuestros hermanos, que están, ¿cierto?, al otro lado de la pantalla, queremos también pedirle que nos acompañen en un clamor, para que lo que hablemos, ¿cierto?, exalte el nombre de Cristo y bendiga a todos los oyentes. Así que mi hermana Evelyn, usted nos lleva en esta oración, oramos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Padre amado, bendito Salvador, le damos gracias por estos momentos que usted nos da, Padre bendito, Amén. De poder, Señor amado, estar junto a mis hermanas en estos medios para poder de alguna manera, Señor amado, meditar en tu palabra. Así y para que Señor. Tu pueblo, Señor amado, la reciba y así también el que no te conoce, Señor amado, también tú le puedas alumbrar su camino como lo hiciste Amén. con nosotros, mi Señor. Amén.
Bendiga, Señor amado, cada palabra que va a salir de nuestros labios. Así Use, es, Señor Señor. amado, a su hija, mi pastora, que va a predicar la palabra, Señor, para que, Padre bendito, todo sea dirigido por ti, mi Señor amado. Así es, Señor. Bendíganos en esta hora, dirija usted todo esto, se lo pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria gloria a a Dios. Dios para siempre. Sí. Qué Amén. hermoso, tenemos un culto, ¿cierto? Que habitualmente a lo mejor lo hacemos de Dorcas, ahora lo estamos transmitiendo en otro horario, y ya podemos mirarnos nuestro rostro y apoyarnos en el clamor también, y orar juntas al Señor es una gran bendición. Amén. Como les comentábamos a nuestros hermanos y ellos pudieron ver esta representación, hoy día estamos viviendo un tiempo muy complejo, las noticias, ¿cierto?, están llenas de todo lo que tiene que ver con el coronavirus, pero nosotros sabemos que hay una noticia que pronto también llenará las pantallas, y en esas noticias se va a decir que mucha gente desapareció. Hoy día se habla de muertos, muchos en las calles, en otros países, pero va a haber un momento en que muchos van a desaparecer en un instante, ¿cierto? Y para este mundo no va a haber explicación, pero nosotros sabemos que va a ser el momento en que Cristo vendrá por su pueblo. Y en Amén. esta parábola de las vírgenes nos encontramos nosotros, ¿cierto? Que el relato, la sustancia de este relato es que nos muestra la venida inminente del esposo aquí, ¿cierto?, que representa a Cristo nuestro Salvador. Y nos llama la atención, no vamos a desarrollar, ¿cierto?, esta parábola, que por cierto se tiene referencia con una boda judía, pero mientras ese grupo de 10 vírgenes, que era el cortejo, ¿cierto?, que acompañaba a la novia o al novio también en esta procesión, dice que estaban a la espera del esposo, que generalmente, ¿cierto?, llegaba a la hora de la tarde para poder entrar a la boda y al banquete, pero se tardó más de la cuenta. Las vírgenes tenían lámparas, todas tenían lámparas, y todas tenían aceite en sus lámparas con las que iluminaban. Pero las sensatas, las prudentes, dice que tomaron consigo aceite en sus vasijas, ¿ya? Pero no se notó esta diferencia hasta después de que ellas despertaron, porque en un momento la palabra del Señor dice que todas se durmieron, y detalla la Biblia, dice que cabecearon todas y se durmieron. Por lo tanto, vamos a hablar de un tema que es muy profundo y que tiene que ver con una pregunta. ¿Duerme la iglesia del Señor? Y en esto quisiéramos apoyarnos con nuestra hermana Claudia Retamal para que ella nos comparta, mi hermana Claudita, acerca de qué cosas pasan en el cuerpo cuando la persona duerme. Mi hermana Claudita, Dios le bendiga. Amén. Bueno, el sueño es un estado natural del organismo que se contrapone a la vigilia o al estar despierto y es algo necesario, que es cíclico, es recurrente, pero también es reversible, porque del sueño nosotros podemos despertar. Se caracteriza básicamente, y las cosas más importantes es que el nivel de alerta disminuye, el nivel de vigilancia, disminuye también la percepción, la capacidad de percibir a través de los órganos de nuestros sentidos, y a la vez disminuye la capacidad de respuesta a los estímulos ambientales. Entonces el sueño tiene distintas fases, no voy a profundizar en eso, pero tiene distintos como niveles. Hay un sueño más superficial y hay sueño más profundo. Entonces, por ejemplo, en el sueño más superficial, la musculatura pierde la capacidad de moverse con la misma facilidad, pero ya en un sueño profundo estamos completamente inmóviles. Por lo tanto, perdemos la capacidad de defendernos, por ejemplo, perdemos la alerta, ¿ya? Estamos completamente desconectados e inconscientes. Nosotros cuando dormimos no sabemos de nada de lo que pasa alrededor. Podemos dormir plácidamente y no tener conciencia de nada, no tener conciencia de un ataque, no tener conciencia de algún daño que se nos puede hacer desde el exterior, porque estamos completamente inconscientes de eso. Y por otro lado, no tenemos tampoco la capacidad de defendernos porque no estamos viendo lo que pasa. Qué importante, ¿cierto? Esto que vemos como algo natural en el cuerpo físico, pero que cuando nos pasa en la vida espiritual es un peligro. Porque como decía nuestra hermana Claudita, perdemos nuestra capacidad, ¿cierto?, de ver el peligro que nos asedia, la capacidad de estar vigilante,
no percibimos, no oímos, no vemos, ¿ya? Entonces, vamos a traer esta definición que nos dio acerca del dormir de nuestra hermana Claudita, para que nosotros lo podamos traer a la vida espiritual y podamos responder a la pregunta que hemos hecho. ¿Duerme la iglesia del Señor? Y para eso quisiéramos pedir a nuestra hermana Nancy, y que gracias al Señor tenemos esta forma de poder conversar entre nosotras este tema tan importante. ¿Qué pasa, hermana Nancy, en relación, ¿cierto?, al dormir de la iglesia, con la pasión que debe sentir la iglesia por Cristo? ¿Está dormida esta pasión? ¿Hay una relación íntima con nuestro Señor? Yo primeramente quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da de poder comunicarnos, de poder estar juntas. Un abrazo muy grande a cada una de mis hermanas, Dorcas. Las echo muchísimo de menos, así que doy gracias al Señor que Dios nos ha dado estos medios para poder compartir. Y quisiera compartir, mi pastora, dentro de las representaciones me tocó la bendición de poder ser insensata. Y cuando uno representa, vive mucho más adentro esta palabra, uno se da cuenta, sabe que terminábamos llorando, porque esa sensación de sentir que la puerta se cierra, que el Señor ha venido por su iglesia y uno se ha quedado, es tremendo. Y eso lo hace a uno meditar y despertar aún más, el poder conmover, el poder decirle a la iglesia que está durmiendo, que no se da cuenta lo que significa el dormir, el haber perdido esta pasión, y lo peor es no darse cuenta, el poder decir, Señor, me quedé, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Si yo hice lo que tenía que hacer, yo oraba y conversaba, pero perdimos esa pasión de orar con el Señor, esa comunión del Señor. En la palabra en Samuel nos dice que Ana derramaba su alma delante del Señor. Ese es el poder derramar nuestro espíritu delante de la presencia del Señor, el anhelar estar con Él, que no sea una obligación, que no sea un compromiso, que no sea porque tengo que estar, sino que sea el anhelo de poder llegar a la casa del Señor para alabar su nombre, el poder anhelar los servicios, esta comunión íntima con el Señor, el leer la palabra. Cuando yo amo a alguien, quiero saber todo de él. Cuando yo recién pololeo, cuando me caso recién, quiero saber todo acerca de mi esposo y hasta el más íntimo detalle me interesa de él. Entonces, cuando yo amo al Señor, cuando yo lo conozco, quiero cada vez saber más de Él. Y para eso tengo que leer la palabra, ese deseo de poder leerla. Pero muchas veces dormimos y nos quedamos y no nos damos cuenta que estamos durmiendo. Y solamente leemos la palabra cuando vamos al servicio, cuando sentimos que a veces que hoy es una lata tener que ir, hoy van a hacer otra actividad. ¿Y qué día me van a dejar libre? Eso es realmente amar al Señor, o estar durmiendo, o estar así como sonámbulos, que nos dejamos andar, nos dejamos caminar, no nos damos cuenta que Dios quiere una relación íntima con Él, el poder anhelar llegar a la casa del Señor, el poder decir, Señor, cuánto falta para poder estar nuevamente con mis hermanos, poder alabar tu nombre, poder conocerte. Y no tan solo la iglesia, el poder aprender a vivir todos los días con el Señor, el poder saber que cada día dependo de Él, el poder sentir que Dios es el primero, el que está en mi corazón, el que está en mi vida. Aprender a preguntarle cada vez que necesito hacer algo, que Él sea el primero quien pregunta sobre la decisión, sobre lo que yo quiero hacer delante de mi vida. Aprender a caminar con Cristo y que sea el primero, con pasión, con deseo, con anhelo, con realmente una intimidad en el Dios, en el Señor. Cuando yo veo mi vida, yo soy el que tengo que pensar si realmente siento todavía ese primer amor en el que el Señor me dice. ¿Realmente lo he dejado? Pero la mayor bendición, mi pastora, que el Señor me dice en su palabra que yo he dejado el primer amor, no significa que ha muerto. Significa que a lo mejor que sí lo puedo retomar. Que eso es lo importante, que sí puedo volver de nuevo, añorar ese primer amor. Entonces, al dejar este remesón que necesitamos para poder despertar, para aquellos que estamos cabeceando, a lo mejor al comienzo, que de repente ya las reuniones se nos hacen aburridas,
que ya se nos hace cotidiano el poder llegar a la casa, y no en ese anhelo, ese deseo que existe en el primer amor, que debiera existir todos los días. La palabra del Señor muchas veces nos relata esta unión con nuestro Dios como una unión del matrimonio, de que nosotros anhelamos, que debemos anhelar y aprender a conocer, así como nuestro esposo, que anhelamos que llegue a nuestra casa y que deseamos estar con Él siempre. Entonces así también debe ser nuestra relación con el Señor, porque Dios siempre anhela estar con nosotros. Entonces que nuestro corazón pueda decir como el salmista, mi alma tiene sed. Amén. Tiene sed del Dios vivo, que anhelamos tomar esta agua y sentir la presencia del Señor, pero cada día dentro de mi vida, que no sea un momento, que no sea un pasar, que no, esto no es una religión, esto es mi vida derramada delante de la presencia del Señor. Entonces que sea un despertar, que sea un movimiento de decir, ya no quiero seguir durmiendo, ya no quiero seguir pasando. Yo quiero realmente que el día que el Señor venga por mi vida, quiero estar con Él en su presencia y anhelar esta comunión íntima con mi Señor. Amén. Eso es lo que nosotros debemos anhelar y despertar de este dormir que a veces se nos produce en nuestra iglesia. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Nancy. Amén. Y venía a mi mente cuando la palabra del Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Amén, Señor. Mi hermana Claudita hablaba de las etapas de dormir, como decía mi hermana Nancy, tal vez estamos cabeceando en esa área, pero hay diferentes etapas, tal vez un cabeceo, tal vez un primer sueño, pero hay etapas donde también, ¿cierto?, la persona cae en un sueño profundo, y en esto queremos también compartir con nuestra hermana Evelyn, y ella nos pueda, ¿cierto?, también traer a nuestra mente qué es lo que pasa con las conciencias de los cristianos en el día de hoy. Bueno, mi pastora, quiero saludar a todas mis hermanas Dorcas con un abrazo. Cierto que le extrañamos a cada una de ellas, y qué bueno que el Señor nos da estos medios para poder hablar de su palabra con un poco de nervio, porque no es habitual esto, no es habitual. Entonces que el Señor nos ayude. Amén. Con respecto a su pregunta, mi pastora, bueno, la conciencia es la que nos indica lo que está bueno y lo que está malo, pero nosotros los cristianos tenemos una conciencia. La gente del mundo no tiene conciencia, ¿ya? Entonces la palabra del Señor, lo que me preguntaba mi pastora, la conciencia de hoy de los cristianos, ¿cierto?, está durmiendo, y algunas, ¿cierto?, también están como a punto de morir, y otras están muertas porque ¿cierto?, no estamos, ¿cierto?, con el centro de todo esto, que es temer a Dios, y de temer a Dios, y que, ¿cierto?, al temer a Dios tenemos una conciencia que nos va indicando, ¿cierto?, lo bueno y lo malo que estamos haciendo delante de la presencia del Señor. Entonces, al no tener conciencia, al que nuestra conciencia esté durmiendo, el pecado, ¿cierto?, nos duele en nuestras vidas. Entonces somos indiferentes, se produce la insensibilidad, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando cometemos algún pecado, ¿cierto?, nos ponemos insensibles. Entonces nos viene a nuestra vida la autocorrección. Antes, ¿cierto?, los cristianos, las cristianas, cuando cometían un pecado, ¿cierto?, eran valientes en decir, ¿cierto?, mi pastor, mi pastora, yo cometí un error, me quedo en la banca. Hoy día no, ¿cierto? Hoy día estamos con una conciencia, ¿cierto?, durmiendo, con una conciencia, ¿cierto?, con una conciencia que no nos está haciendo doler el pecado, no nos está diciendo que por el camino que vamos, que nos va a llevar a la perdición, que nos va a llevar, ¿cierto?, a esto, como representaban mis hermanas, que el Señor no nos va a conocer. O sea, estamos durmiendo tan cómodamente en la iglesia, en nuestra misma vida, en nuestros hogares. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo como pandemia a nivel mundial, nos damos cuenta, ¿cierto?, que ya no llegamos al templo, ya no llegamos, ¿cierto?, a la iglesia, y nos vemos, y como que Dios quiere de alguna manera reflejarnos
cómo está nuestra vida espiritual, porque así darnos cuenta a ver si realmente leemos la Biblia, si oramos más, ahora tenemos mucho más tiempo, pero como no tenemos esa conciencia viva que decía el apóstol que debíamos tener, ¿cierto? Estas cosas todas son indiferentes, todo no nos duele, entonces no nos hacemos una autocorrección, y eso nos va alejando de la presencia de Dios. Entonces va a ser triste cuando llegue ese día y nos digan no los conozco, o hacedores de maldad. Entonces Dios tenga misericordia y que este tiempo lo usemos, ¿cierto?, para darnos cuenta de que de lo mal que hemos estado delante de la presencia de Dios, de lo mal que, ¿cierto?, como mostraban que cayeron en un sueño profundo. A lo mejor Dios quiere en estos momentos, a lo mejor de calamidad, de dolor, que estamos pasando, remecer nuestro corazón y decir, detente, o sea, reflexiona dónde va a ir tu alma. Si sigue en esa condición de indiferencia, en esa condición, ¿cierto?, de ser a veces que somos altaneros delante del Señor, como que Dios no nos estuviera viendo, ¿cierto?, lo que hacemos a diario, y no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida diaria, en todo momento, como nosotras, como dueña de casa, como madre, como vecina, en tantas situaciones en los colegios, cómo nos presentamos como mamá, tantas situaciones que nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo, y no lo hacemos porque estamos, ¿cierto?, durmiendo, estamos cómodas, y tiene que, a lo mejor, este es el momento, ¿cierto?, que para que nos demos cuenta de que nuestras conciencias tienen que despertar. Este es el momento que nuestras rodillas, ¿cierto?, tienen que estar, ¿cierto?, buscando más al Señor, porque ahora no podemos decir el afán de la vida o que tenemos poco tiempo. Quizás cuánto va a durar esto, pero que la iglesia no esté durmiendo en sus hogares, no esté en el ocio. No esté en el ocio, tiene que buscar a Dios en este tiempo donde tenemos que buscar a Dios. Y Dios, ¿cierto?, se va a manifestar. Dios se va a manifestar porque Dios, ¿cierto?, no nos va a cerrar la puerta. Entonces que Dios nos bendiga y bendiga a mis hermanas y que nos haga esto, el Señor, remecer nuestras mentes, despertar, salir de ese sueño antes de que Él venga por nuestras vidas. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn, y qué profundo lo que ella nos ha traído a nuestra mente, de que es tiempo, ¿cierto?, de que el Señor por eso a lo mejor nos está remeciendo, y a veces, como ella decía, en un sueño más profundo, el remesón tiene que ser más fuerte. Entonces, el Señor nos ayude para salir de lo que decía nuestra hermana Evelyn, la conformidad, ¿cierto?, de estar engañándonos nosotros mismos, como muchas veces se nos ha predicado, sino que nuestra conciencia pueda revivir y podamos salir de este estado y temer a Dios, porque qué triste lo que pasó en este relato de las vírgenes. Yo miraba a mi hermana Nancy, ella representó, y como yo les comentaba, que ella me decía, mi pastora, yo no quiero ser de las vírgenes imprudentes, porque nadie quería hacer ese papel, pero yo le decía, hermanas, no se preocupen, si a las que les toque hacer ese papel, van a tener más claro que por nada del mundo van a estar allí. Amén, sí, y era Señor. tanto el llanto que tenían. Recuerdo una hermana se acercó a mí, me dijo, mi pastora, echo tanto de menos en ese tiempo, ella tiene su chiquitito, vive lejos, no puedo venir a las Dorcas, echo tanto de menos, dijo, porque en las Dorcas hay tiempo donde oramos más, dijo, cómo quisiera estar aquí, y ella me lo comentó la otra semana después de que habíamos hecho esa representación. Y me decía mi pastora, yo sentía afuera que las hermanas lloraban adentro y sentían la presencia del Señor. Y me trajo una acotación, me dijo mi pastora, pero yo veía que toda la iglesia no le pasaba lo mismo. Y esa es la misma realidad, ¿cierto? No solo de nosotros, en todos los lugares, ¿cierto? Hay pueblo de Dios, hay prudentes y hay insensatas. Y Dios nos hace un llamado, como lo hacía en el aniversario pastoral, que más que cualquier cosa, los discípulos decían, en tu nombre ni los demonios se nos detienen. Pero ¿qué le dijo el Señor? Más regocijo tengan en que vuestros nombres estén escritos, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, y yo les voy a decir, nunca os conocí. ¡Uy, qué terrible! Por eso fue impactante la representación de mi hermana. Así que Dios nos está haciendo meditar en esta tarde, para que nosotros podamos traer a nuestra mente y esto traiga un resultado en nuestra vida, ¿cierto? Y por último queremos con nuestra hermana Claudita también compartir que el último mensaje que se nos dio ese domingo, que se cerraron las puertas por esta pandemia, el Señor nos habló claro, nos habló directo,
el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y la pregunta en relación, ¿cierto?, a este mismo mensaje, ¿hoy la iglesia duerme porque hay una falsa seguridad? Dios bendiga a nuestra hermana Claudita. Amén. Yo alabo al Señor en esta hora y le agradezco por poder participar también de este culto. Saludo a mis hermanas, por cierto, también las extraño mucho. Como decía mi hermana, es extraño estar en estas circunstancias, si bien muy agradecida porque el Señor nos ha provisto de esta tecnología, no es lo mismo que congregarnos. Nosotros vemos un culto, o el coro cantando y el corazón se nos aprieta, lloramos al Señor porque deseamos estar en ese lugar. Amén. Sabe que yo también meditaba en la palabra del Señor, que fue el domingo 16 de marzo, cuando a lo mejor ese día domingo en la mañana todavía no se sabía la decisión que se iba a tomar. Recuerdo que esa decisión se tomó también muy sorpresivamente desde la cabeza, ¿cierto? Y nos encontramos con que nos íbamos a dejar de congregar y no sabíamos hasta cuándo. Y el Señor en su misericordia nos habló esa noche a través de los labios de mi pastor, en el mensaje a la Odisea, la última de las 7 iglesias, ¿cierto?, de las que le habla el Señor en el Apocalipsis, y yo sé, ¿cierto?, porque es mi fe que el Señor le habla a su pueblo, que esto no fue una coincidencia, no fue un mensaje a lo mejor que mi pastor haya encontrado porque era más fácil, más cómodo, porque él lo quería predicar, sino porque el Señor nos tenía algo a nosotros y nos habló justamente de una iglesia a la cual el Señor le hace una represión muy dura y le dice que es una iglesia tibia. Y lo peor es que a los tibios los va a vomitar de su voz, o sea, los desprecia con tanto, los desecha con tanto desprecio. Y la iglesia, miren lo que dice la iglesia, su respuesta, su postura frente a Dios era decirle, pero yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, la aconseja, ¿cierto? Y le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a mí lo que más me impresiona aquí de la palabra del Señor es que el Señor le dice, y no sabes que tú eres, y no sabes porque estaban en una condición de ignorancia, y más que de ignorancia, de inconsciencia tan grande, porque estaban durmiendo, y estaban durmiendo porque estaban muy tranquilos. Las vírgenes sensatas y las insensatas, ambas cabecearon y durmieron. Cuando cabecearon, yo me quiero ponerme un poquito en el lugar de ellas, las prudentes sabían que tenían aceite de reserva, y se quedaron dormidas, pero las insensatas sabían que no tenían, y confiadas dijeron, no, pero las otras nos dan, y se quedaron dormidas muy tranquilas. Y ese es un riesgo tan grande, porque nosotros no sabemos muchas cosas, no nos damos cuenta porque estamos en el sueño de la indiferencia, y eso nos hace sentirnos seguros. Cuando nosotros dormimos, no tenemos idea de nada malo. Incluso muchas veces uno dice, si he pasado un mal día, voy a ir a dormir, para descansar de todo esto. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 19:15, dice, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Que el Señor nos ayude para no ser perezosos, como decía mi hermana, mi pastora, que estos días que tenemos que estar, ¿cierto?, en nuestros hogares, en cuarentena, los aprovechemos para buscar la comunión con el Señor, para que nuestras conciencias despierten, para que no caigamos en esta falsa seguridad, en creer que no nos va a pasar nada, en creer que estamos haciendo muy bien las cosas, ¿cierto? Porque quizás nosotros podemos decir, pero bueno, yo no voy a la iglesia porque no podemos, no, es imposible que nos congreguemos en estas circunstancias, pero extrañamos lo que significa estar en un servicio, en un culto, ver a nuestros hermanos, o sencillamente para nosotros es una costumbre. ¿Qué va a pasar después, a lo mejor en unos meses más o en unas semanas más, cuando termine esta cuarentena? ¿Vamos a ir a la casa del Señor con deseo de congregarnos y de escuchar su palabra, o vamos a retomar nuestras antiguas costumbres nomás, a lo mejor a regañadientes, porque estando en la casa estamos más descansados, tenemos más tiempo para nosotros quizás, ¿cierto? A lo mejor podemos ver los cultos y podemos verlos sin ningún temor, a lo mejor comiendo, a lo mejor sin vestirnos adecuadamente como cuando lo hacemos en la casa del Señor, con temor, con respeto. Entonces, la palabra del Señor nos decía y nos advertía esto. A lo mejor no lo dimensionamos en ese momento, sino hasta que ahora, ¿cierto?, estamos entendiendo lo que nos quería decir el Señor ese día domingo, que fue el último día que
que nos congregamos, ¿cierto? Que no fuéramos como esta iglesia, que nos envaneciéramos pensando en obras que nos iban a dar seguridad. A lo mejor la ofrenda, a lo mejor cumplir muchas cosas, muchas funciones en la casa del Señor, o por qué no decirlo, iglesias que crecen en número, que crecen en construcciones, en edificaciones, pero que están cada vez más lejos sus corazones del Señor, porque los gobierna el orgullo, los gobierna la falta de temor, ¿cierto? Esta tosudez, ser testarudo, como decía mi hermana, que ya no recibimos la palabra, ¿no? Cuando la palabra nos reprende es para otro. Entonces, claro, si nosotros no reconocemos que tenemos necesidad y doblamos nuestras rodillas y nos humillamos ante el Señor, va a venir por nosotros la pereza y el sueño. Y hasta ahí vamos a llegar. Y claro, el día final, ¿cierto? La palabra del Señor es súper clara y nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no vaya a ser cosa que vayamos a llegar a esa instancia para darnos cuenta de que nuestra seguridad era falsa. Así es, Señor. Señor, tenga misericordia. Uy, qué gran verdad y qué profundo cuando uno trae todos esos versículos a la mente, realmente son un impacto para nosotros. Señor, Cuando las hermanas hicieron esa representación, a mí me estremeció cuando la hermana Sara dijo, nos hemos quedado dormidos, porque fue un momento donde se dieron cuenta que venía el llamado. Entonces, miremos este coronavirus como un pregonero, como una voz de alerta, ¿cierto? Y levantémonos como cuando nos ha pasado, que cuando uno sabe que se ha quedado dormido, se levanta en un impulso, ¿cierto? Se viste rápido. Entonces, pero miremos que hay esperanza. Yo, de todo lo que hemos podido conversar junto a nuestra hermana, y bendecimos a los hermanos, no solamente este culto lo preparan las hermanas Dorcas, pero también hay hermanos con nosotros también, mirándonos a través, ¿cierto?, de esta transmisión. ¿Qué pasaría si este diagnóstico no tuviera esperanza? Hoy día hay muchos que no tienen esperanza con este diagnóstico, muchos que están en ventiladores, muchos que no, los médicos dicen, bueno, están ahí esperando simplemente porque no hay remedio, no hay vacuna. Pero el Señor nos decía, mi hermana Nancy lo decía de nuevo, el Señor decía, dejado, o sea, se puede hacer algo. Y aquí está la palabra y queremos que nuestra hermana Claudia nos comparta en Romanos capítulo 13, del 11 al 14, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cómo podemos salir de este estado? Amén. Amén. Lo voy a leer en el nombre del Señor. Amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Amén. Qué hermosa palabra para poder terminar, ¿cierto?, la conversación sobre este tema tan profundo. Mi hermana Claudita hace algunos días me mandaba una frase de un varón de Dios que decía, hablando acerca de la calamidad, del momento difícil que este mundo está pasando, dice, es una aflicción provechosa la que nos lleva a ver nuestras faltas, nuestros fallos. Entonces, miremos, Iglesia del Señor, como una oportunidad que Dios nos da. Mi hermana todas lo decían, las vírgenes se dieron cuenta al final, cuando ya se levantaron del sueño y ya el esposo venía y recién vieron que no tenían aceite para rellenar sus vasijas y la lámpara se estaba apagando. Recién ahí cuando van a buscar, nosotros cantamos una alabanza en la calle y dice, ay del que muere casi creyendo. Hermano, si usted se congrega en un lugar, si usted va a nuestro templo, ¿cierto? Pero no tiene esa comunión, no tiene ese temor, y está en aquello que la hermana Claudita leía en este libro de Romanos, ¿cierto? Dios nos dice, desechemos esas obras, ¿cierto? Dejemos aquello y vistámonos del Señor, ¿cierto? Amén. Es hora ya, es hora, eso es lo que Dios nos dice, es hora, es tiempo, ¿cierto? Porque va a llegar, dice, y a la medianoche, tardándose el esposo, él vino más tarde de lo que pensaban, pero él llegó. Amén. Hermano querido, a lo mejor hay muchos que tienen por tardanza la venida del Señor, a lo mejor hasta en nosotros nos pasa, porque todos somos la iglesia, pero Dios nos hace un llamado en esta hora y nos dice, ¿cierto?
que es hora de despertar, es hora de Amén. levantarnos del letargo, de la somnolencia, ¿cierto? Del empezar a estar cabeceando o del sueño profundo, pero es hora ya. Y para Amén. eso vamos a ir a las plantas del Señor. Amén. Como decía el Señor a través de mi hermana Nancy al principio, la oración es la que nos acerca a Dios. Y nosotros no podemos, si nosotros no está en nuestra fuerza, nosotros tenemos que colocar de nosotros, pero esto tenemos que hacerlo en el poder de Dios. Amén. Por tanto, vamos a orar y mi hermana Nancy nos va a llevar a una oración para pedirle al Señor que de toda esta calamidad Dios traiga un crecimiento, un despertar al pueblo. Amén. Oramos, hermana Nancy, en el nombre del Señor. Amén. Padre misericordioso, mi Dios bendito y amado, te pedimos, Señor, que tú en tu inmensa misericordia vengas, Señor, a estremecer, Padre, en nuestras vidas, Así Dios es, mío. Señor. Padre amado, que esta pandemia, Señor, que este tiempo, Señor, guardado en nuestra casa, nos haga crecer espiritualmente. Que podamos anhelar, Señor amado, tu palabra, Padre, que podamos, Señor, preocuparnos de tener esta intimidad junto contigo, de esta oración, Padre misericordioso, de conocerte, de prestar nuestra conciencia, Señor bendito, por misericordia, Señor amado, tú nos das esta oportunidad para poder nuevamente renacer. Padre misericordioso, te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a través, Señor, de este medio a cada uno de nuestros hermanos. Señor bendito, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, sea el que vaya a mover las conciencias, Señor bendito. Sabemos, Dios mío, que eres tú, Señor, el que mueve, el que transforma, el que cambia, Padre. En ti confiamos, Señor, y que esta palabra, Señor, haya sido de provecho para cada uno de los corazones, así como también ha sido para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, Señor, que tú confirmes, Señor, este trabajo realizado en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Qué hermoso. Parece que no quisiéramos, ¿cierto?, dejar de clamar al Señor. Mi hermana Claudita, mi hermana Nancy, mi hermana Evelyn, el Señor les bendiga ricamente. Amén. Amén. Confirme lo que hemos podido, ¿cierto?, traer a nuestra mente, traer a esta conversación. El Señor, como decía mi hermana Nancy, lo ocupe para sensibilizar nuestros corazones, no para una emoción, sino para una transformación y para poder relacionarnos con este Cristo que es vivo. Muy agradecido de parte del Señor. Vamos a continuar, ¿cierto?, en este culto que hemos iniciado en el nombre del Señor, y queremos dejar a nuestras hermanas Dorcas, durante el aniversario pastoral cantaron una hermosa alabanza que dice: ya termina el tiempo de la gracia, pero nosotros estaremos, ¿cierto?, en ese banquete con el Señor. El Señor bendiga a nuestras hermanas y disfrutemos de esta hermosa alabanza. Amén.
Dios bendiga a mis hermanas Dorcas. Hemos recordado esa hermosa alabanza que pudimos entonar en aquel día. Y vamos a pasar a otro momento también especial. Dentro de todos los servicios, la oración es importante. Y como cuerpo de hermanas Dorcas, nosotros tenemos un trabajo espiritual muy especial que se llama el ungimiento a los 4 cabos de la tierra. Y este trabajo lo va a realizar desde su hogar nuestra hermana Ruth Moya Madariaga, perteneciente a la iglesia de San Clemente Norte. Dios bendiga a nuestra hermana Ruth y nosotros junto a ella en nuestro hogar clamamos al Señor para que Dios bendiga los 4 puntos cardinales de este mundo entero. Alabamos, mi Señor amado, primeramente dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Padre Celestial, y en este ungimiento, mi Señor, a los 4 cabos de la tierra, que tú por misericordia, Señor, unjas, Padre Celestial, el aire, mi Señor, que hay, Señor, en nuestra tierra, en cada dirección, Padre Celestial, de norte a sur, de mar a cordillera, mi Señor amado, unge tú el aire, Padre Celestial, que respiramos, descontamínalo, Señor, saca, Padre Celestial, toda maleza que exista, Señor, en nuestro aire, usted por misericordia, que al respirarlo, mi Señor, llegue, Señor, limpio para nuestros pulmones, Padre Celestial. Padre Celestial, así también le presentamos, mi Señor, el agua, Padre Santo, que usted por misericordia la unja, Padre Celestial, que usted, Señor, usted bendiga a aquellos que trabajan, Señor, en la purificación de las aguas, Padre Celestial, para que estas cuando lleguen a nuestras mesas lleguen descontaminadas, Padre Celestial, unja, Señor, las aguas de los ríos, unja las aguas, Señor, del mar, por misericordia, que ahí, Señor, hay animales, Padre Celestial, que usted ha creado, que llegan también a nuestra mesa. Padre Celestial, unja por misericordia la tierra. Padre Celestial, en estos 4 puntos cardinales, mi Señor, por misericordia, esos cultivos, esos sembrados, Padre Celestial, que están siendo procesados, mi Señor, usted únjalos por misericordia. Padre Celestial, usted es poderoso, usted es lleno de amor y misericordia, mi Señor amado. Unja, Padre Celestial, las carreteras de nuestro país. Padre Celestial, cuántos hijos suyos transitando por ella. Usted coloque una cobertura especial en las carreteras de nuestro país. Mi Señor amado, le presentamos también a usted para que usted unja los hospitales, mi Señor. Padre Celestial, cuánta necesidad hay hoy en día, mi Señor, en aquellos lugares. Usted dé la gracia a las personas que trabajan en el área de salud, mi Señor, a los que atienden al público, Padre Celestial. Usted por misericordia únjale, Señor, coloque, Señor, en ellos la vitamina, la energía, Padre Celestial, todo lo que ellos necesitan para que estén sanos, para atender a nuestra comunidad. Padre Celestial, le presentamos, Señor, los hospitales a lo largo de nuestro país, Padre Celestial, pero hoy le pedimos que vaya más allá de los límites, Señor, de nuestro país, a los países vecinos, al mundo entero, Padre Celestial. Señor, en esta pandemia, usted por misericordia unja los centros de salud, unja los hospitales por misericordia, que su sangre bendita, mi Señor, cubra, Padre Celestial. Mi Señor, así también le presentamos, Señor, los colegios, Padre Celestial. Hoy día, Señor, sus hijos pequeños están en las casas, Padre Celestial, pero usted por misericordia en cada establecimiento, mi Señor, usted únjalo por misericordia, unja, Señor, las universidades, unja, Señor, los jardines infantiles, Padre Celestial, unja, Padre Celestial, en todo lugar donde se imparte la educación, Padre Celestial, para que usted vaya haciendo obras, Señor, en los profesores, Padre Santo. No turbe, Señor, su conducción, Padre Celestial, no turbe su educar, Padre Celestial, para nuestros hijos. Mi Señor amado, le pedimos a usted también que usted unja, Señor, los hogares de ancianos, Padre Celestial. Cuánta necesidad en esos lugares. Usted por misericordia unja a los ancianos, mi Señor, los psiquiátricos, Padre Celestial. Mi Señor, donde se atienden, Padre Celestial, mucho necesitado. Padre Celestial, le pedimos a usted este ungimiento
momento que usted obre misericordia, Padre Celestial, en el gobierno, Padre Santo, en los que están en eminencia, en los que toman las decisiones para nuestro país. Usted por misericordia unja los dotes les de sabiduría y de gracia de lo alto. Mi Señor amado, en este día especial le pedimos por misericordia que usted unja más allá de nuestra frontera, Padre Celestial, el aire, la tierra, mi Señor, las aguas, Padre Celestial, y toda la necesidad que existe, usted la cubra por misericordia. Este ungimiento lo entregamos en sus manos, Padre Celestial, confiando que usted va a obrar según su voluntad, bondades que le rogamos a través de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Después de este hermoso momento de clamor, vamos a ir a una porción de la palabra del Señor. Vamos a meditar. Estamos en un fin de semana, iniciando un fin de semana especial, y por lo mismo quisiera que usted buscara en su hogar, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, desde el versículo 7 vamos a tener la oportunidad de leer una porción bíblica donde vamos a profundizar acerca de la muerte de Cristo. Yo sé que esto es algo que está en cada servicio de nuestras iglesias, en cada uno de nuestros cultos. No necesitamos nosotros una fecha especial para recordarlo, pero no cabe duda que esta fecha corresponde al tiempo en que Cristo, cierto, sufrió la muerte de cruz, y este hecho tan trascendental que marcó el mundo entero es algo que hoy día en especial, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, se va a recordar de una manera distinta. Hemos visto a través de las noticias mucha gente que ya habitualmente usaba este tiempo para salir, quizás para unos días de vacaciones, de descanso, pero quizás esta misma cuarentena para muchos es obligatoria, para otros a lo mejor que debemos hacerlo de manera voluntaria, pero ya el hecho de que nos mantengamos más tiempo en el hogar nos va a permitir también tener un tiempo más reflexivo, y permita que Dios lo use para que podamos entender y profundizar, porque tuve tanta inquietud en mi corazón al pensar que tenía que hablar de la palabra del Señor, y en este tiempo le rogaba al Señor que Él pudiera usar esta porción de su palabra para que al llegar a sus hogares, queridos hermanos, y tal vez familia que está alrededor de ustedes, pueda el Señor usar esta palabra para que entendamos más profundamente, porque qué difícil es entender. De hecho, la palabra del Señor dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra del Señor, Dios nos da más luz, más claridad, ¿cierto? Y en la medida que más entendemos, más comprendemos, más amamos a nuestro Dios, más amamos a nuestro Salvador, porque lo que Él hizo por nosotros es muy grande. Así que teniendo usted consigo la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, desde el versículo 7, le voy a invitar a que le demos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, y ya habiendo orado al Señor también, habiendo hecho estos ruegos, confiamos que el Señor me dará la gracia para que también usted pueda participar y ser bendecido como lo he sido yo en estos días que he podido meditar, he podido ir a la palabra del Señor. Cuando nos encontramos en este libro de Hebreos, en esta porción de su palabra, ya en el Nuevo Testamento, ya habiendo pasado la muerte de Cristo, vemos, ¿cierto?, al escritor de este libro que recuerda que en los días de la carne de Cristo hubo un momento especial, hubo un momento donde Cristo dice, ofreció
a Dios ruegos y súplica, dice, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte. En los evangelios nosotros encontramos, en 3 de los evangelios, encontramos, ¿cierto?, esta oración que Cristo hace en Getsemaní. Getsemaní es un lugar, nosotros entendemos que era un lugar que Cristo ya conocía. La palabra del Señor nos muestra que no era la primera vez que él iba, él habitualmente probablemente iba a ese lugar a orar. Y tiene una particularidad. Getsemaní era un huerto de olivos que literalmente significa prensa de aceite. ¿Y por qué es importante el nombre de Getsemaní? Porque literalmente el corazón, el alma de nuestro Salvador en ese lugar fue prensado, fue apretado, fue triturado. Y vemos a Cristo en su humanidad, porque tenemos que recordar que Cristo, siendo divino, era 100% Dios, como lo escudriñábamos, ¿cierto? Lo aprendíamos o lo recordábamos en la escuela dominical del domingo pasado. Siendo 100% Dios, también se encarnó en María, vino a esta tierra, se hizo carne. Por eso el libro de Hebreos habla que en los días de su carne, de su humanidad, y como hombre, él también, ¿cierto?, sufrió, también padeció. Él no usó sus atributos divinos para poder quizás pasar o no pasar ciertas situaciones que como el normal de los mortales nosotros pasamos, sino que él también pasó. Él sintió hambre, él sintió sed, él se sintió fatigado, él se sintió cansado, él experimentó dolores terribles. Cuando lo vemos nosotros en Getsemaní, él venía de haber estado con sus discípulos, él venía de haber compartido con ellos esa cena, él había estado allí con el que le iba a traicionar. Él le había dicho una vez más a sus discípulos: esta noche ustedes se van a espantar. En esta noche ustedes todos me van a abandonar. En esa condición, mientras él le decía aquello, Pedro le dijo: yo jamás, ya Cristo le había dicho que antes de que el gallo cantara 3 veces lo iba a negar, pero le dijo: no, yo, Señor, si es necesario hasta la muerte, yo voy a ir contigo. Y pienso yo, con qué amor le miraría a Jesucristo sabiendo que Pedro le iba a negar. Es más, él le había dicho anteriormente: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que en ti no falte fe. Y todos los discípulos junto a Pedro le dijeron no, junto a él le dijeron no te dejaremos. Pero pronto nos encontramos en Getsemaní, en ese huerto, donde Cristo lleva a sus discípulos porque él tenía la necesidad de orar al Padre. Se acercaba su hora, él sabía, la hora había llegado, el momento había llegado. Muchas veces lo buscaron, muchas veces quisieron matarle, pero no pudieron porque no había llegado su hora. Pero esta era la hora. Cristo nació para morir, él lo sabía, él vino dispuesto a morir. Y lo encontramos allí en Getsemaní, tomando a sus discípulos. Dice que viniendo con sus 11, porque ya Judas no estaba con él, la palabra del Señor dice que apartó a 3 de ellos y fue y se internó más dentro del huerto. Y en aquel lugar, a estos 3 dice que los dejó en aquel lugar y les dijo: quédense aquí y velen conmigo. Él se apartó a una cierta distancia y la palabra del Señor dice que él se empezó a entristecer, de tal manera que la palabra del Señor yo la encuentro aquí en el Evangelio según San Marcos, donde él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose adelante dice que él se postró a tierra y oró. Y mire lo que él decía en su oración. Él decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino, dice, lo que tú. Vino después, dice, y halló a sus discípulos durmiendo y le dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo sabía, Cristo estaba enfrentándose a una amarga copa
Y en esa experiencia, en su carne, la palabra del Señor dice que su alma empezó a ser atormentada y empezó a tener una agonía en su alma, en su espíritu. Tal vez muchas veces nos hemos preguntado, tal vez alguien haya pensado que el dolor que Cristo tenía en ese momento tenía referencia a la cruz, a los clavos, a los látigos, a lo que iba a pasar, que nosotros lo conocemos a través de la palabra, cómo lo escupieron, cómo lo azotaron, cómo se burlaron de él, cómo echaron suerte sobre sus ropas. Pero conociendo nosotros la historia de hombres de Dios, hombres de la iglesia primitiva, que murieron por Cristo y que enfrentaron la muerte con tal hidalguía, que lo hicieron, ¿cierto?, con tal paz, con tal temple, con tal compostura, no podemos pensar que el autor de eterna salvación tenía temor a enfrentar la muerte o a enfrentar el dolor, ¿cierto?, de los látigos sobre su cuerpo, aunque fue algo terrible. Pero entendemos que la copa es algo mucho más profundo. Él necesitaba encontrarse con su Padre. Y la palabra del Señor nos muestra que oró una y otra vez. Es más, cuando vamos al libro de Lucas, la palabra del Señor, porque hemos leído que después de haber orado una hora, dice que se levanta y va a ver a sus discípulos y lo encuentra durmiendo y le dice: Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Y vuelve él a la misma, ¿cierto?, a la misma agonía y a lo mejor con mayor dolor, porque la palabra del Señor dice que él, estando en agonía, dice oraba más intensamente, es decir, que cada momento él sentía esa agonía, ese peso, ese dolor, era tan fuerte en su alma, en su espíritu, que dice que incluso su cuerpo, dice que sudaba gotas de sudor semejante, ¿cierto?, a la sangre, porque se había mezclado dentro de sí la sangre con el agua. Es algo, ¿cierto?, que los médicos lo pueden relatar muy bien, lo pueden describir muy bien, lo que pasa en un cuerpo cuando está sometido a una presión, a un estrés muy grande. El cuerpo de Cristo estaba respondiendo de esa manera, su alma estaba abatida, se sentía en agonía, y en esa agonía dice que él clamaba, y clamaba, ¿cierto?, cada vez con más fervor. Y la palabra del Señor dice que se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y mientras dice que lo vemos, que se volvía a levantar y volvía a ver a los discípulos, y ellos continuaban durmiendo. Mientras Cristo estaba enfrentando el momento más difícil de su vida, él estaba ocupado de la vida espiritual de los discípulos. Y creo que él le dio una clave a Pedro y nos da una clave a nosotros, que hoy día también, ¿cierto?, seguimos a Cristo, somos sus discípulos también, somos parte de su reino. Él le había anunciado a Pedro, a sus discípulos, que lo iban a dejar. Vemos a Pedro, un hombre sincero. Cuando él le decía: yo no te voy a dejar, él era sincero, él amaba a Cristo. Pero no bastan las buenas intenciones. Nosotros necesitamos cada día depender de Dios por medio de la oración. Por eso es que Cristo le dice: tienes que velar, tienes que orar y tienes que velar para que no entres en tentación, porque aunque el espíritu está dispuesto, nosotros somos débiles en nuestra carne y necesitamos ser fortalecidos a través de la oración, a través del poder de Cristo, a través del poder de su espíritu. Por lo tanto, aquí tomamos una enseñanza para nosotros, porque tal vez usted que está viendo esta transmisión puede estar atravesando también un momento muy difícil. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer: no dormir. La palabra del Señor nos dice que cuando finalmente, ¿cierto?, se levantó y él les dijo: ya no, levantaos, vamos, porque se acerca el que me entrega. Dice que lo que hacía que los discípulos durmieran era su gran tristeza. Ellos miraban, habían estado con Cristo, habían visto tantos milagros. Ellos pensaron que seguramente Él era el Salvador para Israel. Ellos a lo mejor también, como el resto, esperaban un reino, pero de pronto veían que su rey estaba a punto. Él le decía: voy a morir, voy a padecer. Entonces la tristeza los tenía consumidos. Así nos pasa, queridos hermanos. A veces la tristeza de los problemas nos deja que miremos a Dios.
A veces la tristeza no deja que nosotros vayamos en oración ferviente, esperando de Dios la respuesta. Y a veces la tristeza nos consume y no nos permite ver la misericordia que Dios extiende a favor nuestro. Porque Dios está escuchando nuestro ruego. Cuando oramos con fervor, Dios está escuchando. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, hemos leído nosotros en esta tarde la palabra del Señor, lo que dice aquí, que él oró con grande ruego y súplica, y dice que él fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo es que fue oído? Si él fue a la muerte. Pero la palabra del Señor dice que envió un ángel para fortalecerle. No siempre nuestras oraciones fervientes van a traer como resultado a lo mejor lo que nosotros esperamos, pero ¿sabe, hermano? Hermanos y hermanas queridas que me escuchan en esta hora, Dios siempre va a enviar la fortaleza que nosotros necesitamos para pasar ese momento difícil. Cristo, dice la palabra del Señor, mediante este padecimiento, dice, aprendió la obediencia. No es que Él no fuera obediente, dice que Él fue perfeccionado, sino que Él llevó la obediencia, ¿cierto?, a la perfección. Porque Él obedeció a costa de su propia vida. Él obedeció a costa, ¿cierto?, de ese padecimiento tan grande que significaba recibir esa amarga copa. El camino a la obediencia significa renuncia. El camino a la obediencia significa ya no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cuando él oraba y decía, Señor, todo es posible para ti. Y si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. ¿Por qué era tan grande la copa? ¿Por qué era tan terrible la copa? Siempre encontramos nosotros la palabra del Señor que la copa tiene relación con la ira de Dios. ¿Y de qué ira se está hablando aquí en la palabra del Señor? ¿Qué iba a pasar con Cristo en la cruz? La palabra del Señor nos muestra y nos dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. De manera que la paga del pecado, dice, es muerte, pero no una muerte física simplemente, sino que el Dios eterno, el Dios santo, Él nunca había conocido la vergüenza del pecado. Él nunca se había expuesto. De hecho, la palabra del Señor dice que Él es tan limpio de ojos que no puede ver el pecado. Pero la palabra del Señor dice que por nosotros, Él siendo puro, limpio, sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, que en Él Dios descargó la ira que merecía mi pecado, su pecado. Él sufrió el infierno que nosotros debíamos merecer, para que nosotros nunca más tengamos que ir a ese lugar. Él padeció por nosotros. Él recibió la ira, como lo dijo un siervo de Dios, la ira sin misericordia, para que ahora la misericordia de Dios sea extendida hacia nosotros sin la ira de Dios. ¿Puede comprender usted, mi querido hermano, mi querida hermana, puede comprender la profundidad de lo que significa esta copa? El Dios eterno, cuando Él vino a esta tierra, nunca estuvo lejos de su Padre. Él estuvo sujeto en obediencia. No sanó a un enfermo sin que el Padre, ¿cierto?, lo dijera. Estuvo sumiso, sujeto a la obediencia en torno a lo que el Padre le había mandado. Pero llegaba un momento que era muy amargo. En esa separación, en el hecho de recibir la ira de Dios, no solamente, ¿cierto?, Él iba a ser el sujeto de ira, sino que además también iba a tener que separarse del Padre. El Padre lo iba a abandonar. Por eso en la cruz nosotros comprendemos ahora cuando Cristo dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya el Padre no podía tener comunión con aquel en que estaba derramando su ira, porque en Él estaba cargándose la ira por nuestros pecados. Podemos comprender, podemos profundizar. Yo creo que en esta mente finita que tenemos nosotros, nunca podremos llegar a esa profundidad. Pero cada vez que miremos este pasaje, recordemos que esa copa de ira que usted y yo teníamos que merecer. Tal vez alguien diga mientras me escucha, pero yo no soy tan malo. No soy como el malhechor que estaba en la cruz. Hermano querido, persona que me escucha, el más mínimo de nuestros pecados delante de Dios es horrible.
porque el Dios contra el cual hemos pecado es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios limpio. Por lo tanto, todos nosotros merecíamos el castigo eterno. Y de ahí la necesidad de que Cristo viniera a esta tierra. Tal vez muchos piensan que por las buenas obras pueden ganar el cielo. Tal vez muchos piensan que por hacer el bien, por tratar de hacer lo bueno, de alguna manera tendrán alguna entrada, tendrán algún beneficio. Pero yo quiero decirles, no hay nada que podamos hacer para llegar delante del Padre, nada. Porque si hubiera sido así, Cristo no hubiera tenido necesidad de venir a este lugar. Cristo no hubiera tenido necesidad de pagar por nuestros pecados. No hubiera tenido necesidad de tomar esta copa tan amarga. Pero nuestro pecado, estimado hermano, estimada hermana, no había otra forma para que nuestro pecado pudiera ser redimido. Él nos rescató. Él nos sacó, estimadas personas, de la muerte y nos trajo a la vida espiritual. Por medio de la fe, ahora en Jesucristo, como Señor y Salvador. Él pagó nuestra deuda. Él cargó nuestro pecado. Él sufrió por nuestras faltas, por nuestras iniquidades. Pero ¿sabe lo que es más glorioso? Que lo hemos leído en la palabra del Señor. Que Él sufrió, gustó la muerte por nosotros, pero la muerte dice que no pudo con Él. Y después de 3 días, como lo vamos a ver durante este fin de semana, y yo creo que vamos a tener una hermosa escuela dominical donde el Señor nos va a hablar, que Él se levantó de entre los muertos. Porque la muerte fue gustada por Él, pero no pudo retenerlo, sino que Él se levantó triunfante, glorioso. Él venció, Él le quitó las llaves a Satanás de la muerte y del Hades. Y ahora Él nos ofrece a nosotros, a todos los que creemos en su nombre, salvación y vida eterna. Por eso dice que Él es el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Porque la fe en Cristo es una fe que obedece. Para obedecer al Padre, Él gustó esta copa amarga. Él nos amó hasta el extremo. Por lo tanto, si nosotros queremos obedecer, tenemos que transitar por este camino. Tenemos que pagar el precio de lo que significa obedecer. Y tenemos que hacerlo en el poder y la fuerza que Cristo nos da. Porque para nosotros es imposible hacerlo de manera humana. Porque tenemos limitaciones. Porque esta carne nos impide. Porque esta carne no le gusta orar, no le gusta buscar al Señor. Pero el Espíritu nuestro que ha conocido al Señor anhela buscar al Señor. Por eso, hermanos, yo quiero invitarle a que tomemos el ejemplo de nuestro Salvador. Y entre más difícil quizás se tornen los días, con mayor intensidad, oremos, clamemos al Señor, que Él nos va a dar la fortaleza para pasar las dificultades que encontremos en esta vida. Y lo más importante, que miremos lo que Cristo nos ha dado ya, por medio de la fe, la salvación y la vida eterna. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, y dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Él dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Necesitamos socorro? ¿Necesitamos misericordia? Él está disponible y Él se puede compadecer de nuestras debilidades, porque en todo Él fue tentado, pero Él no pecó. Él estuvo sujeto también a padecimiento y por eso Él nos puede comprender. Él se hizo cercano a nosotros a través de esa muerte. Él se hizo cercano a nosotros a través de la vida que vivió en esta tierra. Por eso, estimados hermanos, miremos este momento, miremos Getsemaní, miremos lo que Él tuvo que hacer para poder traer salvación a nuestra alma. Él dice que delante de la cruz puso el gozo de que por este sacrificio muchos iban a alcanzar salvación y vida eterna. Y de esos, ahí está usted. Ahí estoy yo. Y ahí está el que está allí a lo mejor sentado sin tomar la decisión. Hoy puede ser el momento donde usted pueda comprender por qué Cristo tuvo que morir. ¿Cuál fue la necesidad? ¿Y cuál es la bendición que nosotros tenemos ahora? ¿Cómo despreciar a aquel que sufrió tal situación, que bebió tal amargura para poder proveernos a nosotros de esta salvación eterna? Él es digno de que nosotros le reconozcamos, le rindamos nuestra vida y vivamos con Él, ¿cierto?, toda la eternidad, como las hermanas Dorcas cantaban esta hermosa alabanza: estaré sentado a la mesa
y el Señor nos ha dicho que ya esta misma cena que vivió con sus discípulos, la última cena, dijo, es la última vez que voy a estar con ustedes. Y no cabe duda que cuando volvamos a beberla con Él, en el reino de los cielos, los discípulos y nosotros esperamos un día también estar allí a la mesa, pero ya no será el siervo del Señor como lo hacemos habitualmente en nuestra iglesia, sino estaremos con nuestro Salvador. Dios confirme esta hermosa palabra y permita que ella traiga bendición a nuestros corazones. Yo le invito a que cierre su ojito y le vamos a dar gracias al Señor por el consejo de su palabra. Muchas gracias, Padre eterno, por habernos traído este hermoso pasaje, por habernos mostrado, Padre eterno, la humanidad de nuestro Salvador, por habernos dejado este ejemplo en momentos difíciles, Padre eterno, para que nosotros podamos mirar de dónde viene nuestra fortaleza, dónde tenemos que acudir, de qué manera tenemos que hacerlo. Ayúdenos para mirar también nuestra fragilidad, Padre eterno, porque Pedro se sintió a lo mejor seguro, pero después, Señor, tuvo que ser conmovido hasta las lágrimas en un arrepentimiento muy profundo, porque se descuidó, y cuando nos descuidamos, Padre, somos presa fácil del enemigo. Por eso ayúdenos para entender la profundidad de esta su palabra, y que a través de este entendimiento podamos alabarle y glorificarle, entendiendo que lo que usted padeció por nosotros, Cristo, es algo que nadie puede hacer por nosotros en toda la vida. Nosotros como Padre amamos a nuestros hijos. Nosotros también tenemos amor entre nosotros, entre los matrimonios, pero nadie nos amará. Nadie nunca nos amará como usted, mi Señor, nos ha amado. Le glorificamos, exaltamos su nombre por esta obra gloriosa y le rogamos que su palabra sea bendecida en nuestros corazones. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué hermosa, qué profunda es su palabra. Doy gracias al Señor porque me ha permitido, junto a mi hermana Dorcas, desarrollar esta hermosa transmisión, ¿cierto? No son cultos como habitualmente lo hacemos en el templo, a lo mejor hemos tomado diferentes cosas, pero yo sé que han llevado bendición también para sus hogares. Queremos también dar algunos avisos antes de dar término, ¿cierto?, a esta transmisión especial. Tenemos, como lo decíamos en la palabra del Señor y como hablábamos en este tema, de la importancia de la oración, de estar vigilantes, de estar atentos. Hemos acordado también junto a nuestro pastor, cada día sábado, a nivel de iglesia, vamos a tener una cadena de oración. Nosotras las hermanas Dorcas oramos todos los días al mediodía, a las 22 horas de cada día. También lo hacemos en cadena nacional, junto a todas las iglesias, ¿cierto? Hemos sido convocados a través de nuestro obispo para unirnos en oración. No estamos unidos físicamente, pero sí en nuestro espíritu, en nuestro clamor, estamos unidos a las 10 de la noche de cada día. Y el día sábado, nuestros hermanos de la iglesia de San Clemente Norte, ellos están orando desde las 00 horas del día sábado, de cada día sábado, hasta las 10 de la mañana. Por lo tanto, nosotros queremos continuar y unirnos en esta oración para que hagamos del día sábado un día completo de oración, de manera que esas 24 horas, junto, ¿cierto?, la iglesia de Talcasura, San Clemente Norte, estaremos presentando ruegos, súplicas, porque así lo decía el Señor, que entre más grande es la dificultad, más fervorosamente, ¿cierto?, con más fervor, con más ánimo, tenemos que clamar al único, ¿cierto?, que tiene el poder para fortalecernos, para ayudarnos, para respondernos, para cambiar las situaciones. Por lo tanto, queridos hermanos, desde las 00 horas hasta las 10 de la mañana estará orando la iglesia de San Clemente Norte. Nos unimos nosotros, continuamos de 10 a 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana y de 12 a 1 de la mañana estarán orando nuestras hermanas Dorcas. Tenemos la bendición, mi hermana Margarita Pavés, que es mi hermana ayudante, mi hermana Sara Arcos y mi hermana Erika Acevedo, que son las hermanas secretarias. Están durante la semana haciendo un trabajo muy hermoso. Estamos compartiendo pequeños videos que traen una reflexión bíblica. En esto trabajamos las hermanas del Templo Matriz, nuestras hermanas de los templos anexos y también nuestras hermanas de San Clemente Norte. También tenemos pastoras que nos han bendecido
con porciones de la palabra del Señor que nos ayudan a iniciar nuestro día. Ellas tienen un grupo de hermanas a quienes les transmiten estos videos, y ese grupo de hermanas también va a tener cada una un tiempo de oración. Mi hermana Sara Arcos, junto al grupo que ella les comunica estos videos, van a orar de 10 a 11 de la mañana. Mi hermana Margarita Pavés también tiene un grupo, ¿cierto?, con las que comparte estos videos. Ese grupo de hermanas ora de 11 a 12 de la mañana. Y nuestra hermana Erika Acevedo, que tiene el otro grupo de hermanas Dorcas, junto a ellas ora de 12 a 1 de la tarde. Continuamos con nuestros hermanos de los templos anexos de 1 a 2 de la tarde, nuestros hermanos del templo anexo de El Olivo. Desde las 14 hasta las 15 horas, nuestros hermanos del templo anexo de Bramadero Sur. De 15 a 16 horas, nuestros hermanos del templo anexo de Quiñantú. De 16 a 17 horas, nuestros hermanos del templo anexo de Bramadero Forestal. De 17 a 18 horas, nuestros hermanos del templo anexo de La Higuera. De 18 a 19 horas, nuestros hermanos voluntarios. De 19 a 20 horas, nuestros hermanos del templo anexo El Porvenir. De 20 a 21 horas también está el coro infantil y el coro oficial. De 21 a 22 horas está el cuerpo de hermanos jóvenes. De 22 a 23 horas está el cuerpo de hermanas señoritas. Y termina, ¿cierto?, esta cadena de oración, estas 24 horas de oración. De 23 a 24 horas nuestro pastor, los hermanos oficiales diáconos y los hermanos de la congregación que no participan en ninguno de estos grupos. Tenemos algunos departamentos como Relaciones Públicas, Comunicaciones, Secretaría y Obras Sociales, ¿cierto?, que ellos también pertenecen a diferentes grupos, por eso no le hemos dado una hora especial. La idea es que todos tomemos una hora y en esa hora podamos disponer nuestro corazón y así como lo hizo nuestro Salvador, podamos derramar nuestra alma al Señor. Queremos bendecir al Señor por este privilegio que Dios nos da de poder presentarnos, ¿cierto?, delante del Dios vivo. Ya nos ha hecho el Señor la invitación, lo podemos hacer con confianza, Él está disponible. Lo único que requiere de nosotros es que vayamos con un corazón humillado, es que vayamos con un corazón sensible para que Él pueda, ¿cierto?, tocar, bendecir nuestros corazones. No siempre Dios resuelve nuestros problemas, pero así como a Cristo, Dios nos da fortaleza, Dios nos da respuesta, Dios nos ayuda a entender mejor los procesos, ¿cierto?, que nosotros estamos pasando. Queremos agradecer también porque hemos podido orar al Señor y gracias a las oraciones también hemos recibido las noticias que los siervos del Señor presentábamos el día domingo algunos matrimonios pastorales de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, ¿cierto?, de la parte privada, a su obispo, pastores, siervos del Señor que estaban muy complicados. Hoy día, gracias al Señor, están mucho mejor de salud y tenemos que darle gracias al Señor y seguir orando por todos los que están afectados con este coronavirus, porque quizás, cierto, Dios también esté trabajando en diferentes corazones, sean momentos también de salvación para muchos de ellos. Así que es importante que nosotros oremos y clamemos por todos los que están siendo afectados y Dios console también a las familias quienes han perdido un ser querido. Queremos también saludar, hoy es un día especial también para algunos de nuestros hermanos. Agradecemos, la semana pasada los hermanos saludaban a nuestro pastor por su cumpleaños hace algunas semanas atrás y esta semana han estado de cumpleaños. Pudimos saludar de parte del coro infantil a nuestro hermano Benjamín Espinosa, este pequeñito que estuvo de cumpleaños el día 7 de abril de esta semana, y hoy tenemos de cumpleaños a dos hermanos, a un chiquitito que es nuestro hermano Emilio Rojas, ¿cierto?, hijo de nuestra hermana Francisca, nuestro hermano Gabriel. Dios bendiga a nuestro pequeño Emilio, Dios le dé, ¿cierto?, vida, salud, que se pueda desarrollar como lo vemos, ¿cierto?, muy lindo. Hace pocos días que entonó una alabanza junto a sus padres. Y nuestro hermano Pedro Mendoza, ayudante también
del Cuerpo de Hermanos Voluntarios, por algunos años también fue guía de clase del Templo Anexo de la Higuera. Dios le bendiga, hermano Pedro, junto a su familia, a lo mejor en cuarentena, pero yo sé que también han disfrutado este día. El Señor le dé vida y salud, que hoy día realmente eso es un tesoro para nosotros. Y sabe, usted tiene lo más lindo para celebrar hoy en su hogar. Tiene a Dios primeramente y tiene a su familia. Yo creo que eso es lo más hermoso, lo más valioso que tenemos para hacer de este día un día hermoso. Así que Dios bendiga. El día de mañana nuestro hermano Mancilla también va a estar de cumpleaños. Así que en este mes, todos los que estén de cuarentena, ¿cierto? Prepárense para celebrar en casa y el Señor nos dé vida y salud, que es lo más importante. Queremos terminar esta transmisión con la bendición del Señor, agradeciéndole al Señor también porque hemos podido compartir con ustedes todo lo que se planificó. Le damos gracias al Señor por mis hermanas que también pudieron participar. Así que vamos a pedir la bendición para que también al final podamos transmitir y quedar con una alabanza que también hermosa para la gloria del Señor. Muchas gracias, Padre Eterno, por habernos permitido estar junto a nuestros hermanos, quizás a la distancia, pero a la vez también cerca porque estamos unidos espiritualmente, orando el uno para con el otro. Gracias por las oraciones de los hermanos que también hacen por nosotros, por el hogar pastoral. Bendiga cada hogar representado, su bendición llegue al enfermo, llegue donde están los hogares, Señor, tanto aquí en Talca, en San Clemente Norte, allí en los templos anexos. Padre Eterno, como hemos orado durante este servicio, bendiga los hospitales, los hogares, el huérfano, la viuda. Padre Eterno, usted es el que ampara, usted es el que fortalece, usted es el que responde y confiamos, Señor amado, que usted confirmará todo lo realizado y su nombre, Señor, agradecemos porque ha sido engrandecido durante esta tarde. Muchas gracias, Padre. Despídanos con su bendición en el nombre de Cristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos quedaremos con la última alabanza, el himno 21, Mirada al Salvador Jesús, por el coro oficial de nuestra iglesia, cantado durante la semana de aniversario. Dios bendiga al coro y muchas gracias por haber participado con nosotros en esta tarde. El Señor le bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.